Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi y Caro Santos. tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo encuentro aquí en Frecuencia Asana para hablar sobre bienestar. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Dani, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Qué hay para hoy? Hoy tenemos una gran invitada. Hemos paseado por diferentes temas y hoy vamos a entrar al cerebro, a nuestros mapas mentales, a ver cómo percibimos el mundo. Así que tenemos a una gran coach, experta en programación neurolingüística, máster, muy preparada para formar a coaches, educadoras y terapeutas. Ella se llama Erika Herrera y te saludamos. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Carolina, hola Daniela, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y por acompañarnos. Muy bienvenida a Frecuencia Asana. Muchas gracias, feliz. Gracias por lo de gran, por lo de experta. No sé si están así, pero sí, ya tengo algunos años dedicada a la programación neurolingüística. Cuéntanos un poco este gran nombre rimbombante que mucha gente se asusta cuando lo escucha. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, ¿cómo podrían entender esta programación neurolingüística las personas que nos están escuchando desde tu perspectiva? Sí, súper buena pregunta y acotación, porque efectivamente yo creo que el nombre es más enredado de lo que es. Absolutamente. La programación neurolingüística, más conocida como PNL, para colocar un poco en contexto, es una disciplina que nace en los años 70 y se deriva de la psicología humanista. Ya tiene mucha influencia de la terapia de la Gestalt con Fritz Perls, nace de un trabajo entre Richard Bandler y John Grinder y también con la influencia de la terapia familiar de la Virginia Satir. Entonces, de alguna manera, lo que hace la programación neurolingüística es colocar o entrenar, descubrir como un método de desarrollo personal de autoconocimiento cómo percibes la realidad, ¿ya? Y esa percepción de la realidad, de alguna manera, resolver si funciona de manera funcional o no tan funcional para cada persona. Es como yo percibo la realidad, que en realidad no existe, sino como yo la percibo a través de mis sentidos y a través de nuestros filtros, que vendrían siendo nuestras creencias, valores, ideas, experiencia, cultura. Y eso nos lleva a esta presuposición de la PNL, la más potente, que es el mapa no es el territorio. Entonces, es un método de intervención, es un método de autoconocimiento que nos permite conocernos y saber de alguna manera cómo estamos percibiendo esta realidad a través, como te decía, de nuestros sentidos y de nuestros filtros. Todos tenemos mapas mentales, pues estamos programados para todo. Y eso es como un poco conocerlo. Esos programas a veces, de hecho, pueden ser, como decías tú, funcionales y no funcionales, como nos llevan al éxito o nos llevan al fracaso, pero es un programa igual. Exactamente. ¿Cierto? Es como si yo lavo la loza y se me quiebran las cosas, es un programa mal hecho, pero no me está llevando a hacer las cosas bien. Pero claro, tenemos todos un programa para poder funcionar. Exactamente. ¿Cómo llegaste a esto, Erika? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es tu encuentro con este método? Mira, normalmente pasa, voy a hablar un poco del contexto y después te voy a contar un poco qué me pasó a mí. En general, uno descubre en el tiempo que cuando uno llega al desarrollo personal, en el fondo, así como la PNL, como el coaching, la ontología, coach de vida, terapias complementarias, lo que haces tú, yoga, en fin, parte porque hay un llamado, hay un ruido interno que a veces uno siente que las cosas no están como uno quisiera, ¿ya? Y en mi caso, yo creo y siento que tenía una percepción de la realidad bastante disfuncional, ¿ya? Para no categorizarla entre algo bueno o malo, prefiero decir que era bastante poco funcional. Es decir, vivía con un estrés más permanente, en un estado de alerta, un sobrepensamiento,
esto de los y si, y si me quedo sin pega, y si me pasa esto, ¿ya? Y eso en el camino me empezó a hacer mucho daño en lo más somático, digamos, en el cuerpo, en tu salud. Y yo había escuchado y había leído de PNL hace muchos años atrás, como el 2010, y lo había encontrado súper interesante, pero luego de un cuadro de salud complicado que tuve, en el 2016, cuando ya salgo y en el fondo digo, ya, esto tiene que tener algún cambio, nuevamente me llega la PNL y digo, ok, voy a explorar qué pasa aquí. Es como el llamado, este ruido interno que a veces uno tiene y dice, ok. Y ahí me empiezo a explorar y lo que empezó como una forma de exploración me cautivó y terminó siendo como una forma de salvación. Súper heavy, pero es así, es como, yo pensé que iba a aprender y después lo podía ocupar a lo mejor para hacer cosas y al final terminó siendo como un verdadero bote salvavidas a esta forma en el fondo que yo tenía para vivir, para pensar, para percibir las cosas y que fue cambiando poco a poco con la PNL. Así es que nace de una exploración personal, digamos, de una experiencia, de un lo que se llama un llamado, así como, wow, algo pasa que quiero que esto cambie. Claro, y curiosamente que llega a ti la PNL, porque te podrías haber encontrado con un sinfín de otras terapias, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero tú llegaste a esto para aprender, no como paciente. Claro, yo llegué para aprender en esto un poco de a la arrogancia inconsciente que digo yo, de que uno dice, voy a aprender para prepararme más y puedo hacer taller y puedo hacer cosas, pero en el camino pasa que el paciente termina siendo tú. Y claro, desde el trabajo personal, de hacer estos cambios de paradigma, de revisar mis patrones, de ver todas mis creencias, en el fondo de conocerme y de entenderme, me di cuenta que el verdadero propósito de entrar era por mí y desde mí hacia otros. Claro. Yo empecé pensando desde mi cabeza lo contrario. Sin embargo, se me dio vuelta todo y claro, empecé como a trabajar en mí y desde ahí ya empecé a trabajar después de un tiempo con otros, haciendo acompañamiento o haciendo taller. Y bueno, y ahí en el camino se te van abriendo lo que dice la PNL, te amplía el mapa, o sea, se te abren todas las posibilidades de acción. Claro. ¿En qué momento una persona común y corriente consulta a un coach? Mira, es súper buena esa pregunta porque normalmente pasa que a mí me preguntan si soy psicóloga, por ejemplo. Lo primero que preguntan es, ¿eres psicóloga? No, soy coach y me dedico a la PNL. Lo que pasa es que como es un método de intervención y es una disciplina y trabaja sobre tus recursos personales y en el fondo un proceso de autoconocimiento, cualquier persona que quiera, lo voy a decir, puede sonar un poco técnico, pero cualquier persona que quiera pasar de su estado actual a un estado deseado, o sea, que quiera producir algún cambio interno en algún área de su vida, profesional, personal, familiar, comunicación, relacional, puede trabajar con PNL, ¿ya? Porque la PNL te ofrece ciertos ejercicios que le llamamos tecnología, que a través de la conversación, de metamodelo del lenguaje, o sea, en el fondo de saber qué preguntas tienes que hacer y de ejercicios prácticos, te puede hacer esa conversión de cómo te sientes hoy día, cómo estás y a dónde quieres llegar, ¿ya? Entonces, es muy amplio. ¿Cuáles son esas técnicas que ocupan? Un poquitito, así. Sí, claro. Por ejemplo, así como en lo práctico, yo puedo decir, a ver, si alguien quiere trabajar, no sé, quiero armar un emprendimiento, quiero trabajar una idea, puedes trabajar la creatividad, por ejemplo. Y yo trabajo a través de una estrategia, que la da la PNL, por supuesto, que se llama Estrategia Disney, que trabaja potenciar alguna idea, algún proyecto, algún objetivo de vida, o sea, la creatividad. A lo mejor quieres trabajar un desafío de vida, cualquiera, desde empezar a hacer deporte o a lo mejor un desafío súper transpersonal, ¿ya? Un propósito. Y ahí puedes trabajar la travesía del héroe de la heroína,
ya que también trabaja sobre potenciar tus desafíos de vida y cómo haces ese trayecto, desde que sientes el llamado hasta que en el fondo ya estás en la aventura. Si quieres trabajar de pronto cambios o algún logro objetivo, o quieres trabajar muy en ti, puedes trabajar las energías arquetípicas, por ejemplo, donde también pasas por diferentes energías arquetípicas hasta llegar al mago, que es aquel que transforma, y de alguna manera puedes ahí lograr esta conexión con lo transpersonal. Entonces, puedes trabajar la comunicación consciente, en fin, y para eso sí, hay ciertos ejercicios, prácticas que puedes aplicar y que en el fondo la persona la sacan rápidamente de donde está a un estado deseado. O sea, uno puede estar permanentemente consultando Sí. a un coach de PNL Sí. para los distintos Sí. propósitos objetivos. Sí, absolutamente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una persona que está buscando un desarrollo personal, pero a lo mejor su estado anímico está un poco más bajo, un poco más perdido también? ¿Es lo mismo que llega una persona como con objetivos más claros que una persona que a lo mejor, no sé, ha seguido mucho tiempo un tratamiento, no sé, formal, digamos, no sé, desde nuestra cultura, psicólogo, psiquiatra, medicamento, y se acabó? O sea, ¿cómo crees tú que una persona podría hacer ese cambio de llegar a conocer el coaching, literalmente, para cambiar esta forma de conocernos? Sí te entiendo. Mira, yo creo que una de las cosas a ver, una distinción que me parece súper como responsable hacerla, el coaching, en este caso en PNL, como es una disciplina, como es un método de intervención, pone el acento más en el hacer que en el ser, ¿ok? Entonces, si a mí una persona me busca y tiene una herida primal, una herida de infancia, un trauma, yo sugiero que pase siempre por una terapia psicológica, primero, clínica. Ahora, si quiere trabajar en herramientas para potenciar sus recursos, entra al coaching. Claro. ¿Ya? Y pueden ser absolutamente complementarias. O sea, yo atiendo personas, hombres, mujeres de 18 años hacia arriba, que están con una terapia de psicólogo y paralelo a veces también están con coaching en PNL. ¿Ya? O termina una terapia psicológica y toma un coaching. Se supone que el coaching es un entrenamiento, la PNL está puesta en el hacer, por lo tanto, como método de intervención, debiera, y es el ideal, que funcione más efectivo, de manera más rápida. ¿Ya? O sea, no sería para mí, a lo mejor, lo mejor que una persona esté eternamente conmigo haciendo sesiones o consulta, porque quiere decir que lo que vino a trabajar aún no logra modificarlo. Pero ¿ya? puede ser que, o sea, tenemos todos distintos tiempos, ¿o no? Los Claro. procesos son todos distintos. Entonces, Absolutamente. Pero de alguna manera te invita a que pongas más acento en este trabajo personal, que la idea es que puedas salir en un tiempo esperado, puedas ir resolviendo aquello que te conflictúa, ¿ya? Por eso que yo siempre digo, si hay algo más profundo que tiene que ver con el ser, es súper bueno que hagan su terapia de psicología clínica, por ejemplo, y se potencian en este caso, con el coaching en PNL. No es excluyente, ¿eh? O sea, por eso te digo, son súper complementarias. Yo creo que hoy día trabajar en el bienestar es súper complementario a que además hagas yoga, totalmente. o no, o sea, no es lo uno o lo otro, consciente. ¿cachai? Es como, es una cosa muy multidisciplinaria Sí, y porque momentos fíjate, para acá. Totalmente. Además que hay muchas terapias que se entrecruzan un poco, desde la técnica que ocupan, el método objetivo, la perspectiva que Exacto. tienen. Entonces sí, pues. Igual soy de la idea de que es bueno echarle manito a todo lo que va apareciendo, ¿no es cierto? Todo lo que te haga sin- sentido, lo que tú sientas que te está potenciando, bien, dale. Sí, yo, volviendo un poquitito más atrás, 2 ejemplos de uno tuyo, como qué cambio fue más notorio, ¿no es cierto? Te removió un poco más en este proceso. ¿Y qué experiencia ha sido para ti así como wow, con algún paciente? Ah, ya, sí. Mira, a ver, en lo personal, a mí me explotó la cabeza muchas veces, ¿ya? Pero una de las que recuerdo
que yo creo que ahí ocupo mucho esto de que mi arrogancia inconsciente, porque no era con mala intención, sino que fue cuando tuve que hacer en el máster un trabajo de creencia. O sea, ya en el practitioner, cuando comencé y conocí esta presuposición de que el mapa no es el territorio, de que cómo percibimos la realidad, lo primero que hice es darme cuenta que esto de pronto de convencer a otra persona de que tu mapa mental es el correcto, era una pérdida y una fuga de energía tremenda, ¿ya? Que es utópico pensar que una persona tiene o debe pensar de tu misma manera porque su forma de percibir la realidad, de su sentido y de esos filtros que te digo yo, creencias, valores, cultura, la idea de dónde vengo, son historias de vida tan distintas. Entonces, ¿desde qué lugar tú dices lo que dices? Como dice Humberto Maturana, tiene que ver con tu experiencia de vida y nada más. Esa fue la primera como explosión mental que tuve. Y la segunda, y súper potente, y de verdad, Dani, te agradezco la pregunta porque lo estaba justamente conversando el otro día con un coach que me hace a mí también sesiones, que fue cuando tuve que hacer el trabajo de creencias. Y me invitan, obviamente, a trabajar mis creencias, y yo lo primero que digo es como, ay, ¿qué voy a colocar si yo no tengo creencias? ¿Por qué tantas voy a tener? Oye, después un rato me faltaba, pero cuadernos, aparecieron una cantidad de creencias y que no había tomado el peso de cómo me habían absolutamente limitado en la vida. Estaban ahí escondidas Estaban ahí, en el subconsciente. pero totalmente. Claro. Abajo de la almohada de la alfombra. Sí, totalmente. Había una que en particular que es la que siempre comparto porque además es más compartible, digamos, más elegante, que tiene que ver con que yo creía que yo crecí creyendo que uno no debe pedir favores. Porque cuando uno pide favores, se te devuelve esto como de quedarle debiendo a alguien. Entonces, la capacidad de petición mía es muy nula, era muy nula. Y de pensar que yo al final tenía que resolverlo todo. Entonces, me di cuenta que eso me limitó tanto, a tal nivel de que me cansé porque nunca era capaz de delegar o pedir ayuda. Oye, que me vayan a buscar a los niños al colegio porque yo no podía. O sea, mira, me desdoblaba, me convertía en Neo, así como 3 versiones de mí para hacer todo, porque el pedir, no puedes pedir favores. Cuando eso lo incorporé, fue heavy. Y luego empezar a hacer ese cambio de creencia, decir, oye, que la capacidad de pedir, ayuda. Además, claro, la capacidad de petición, exactamente. O sea, así como yo agradezco cuando alguien me involucra a mí, alguien que me quiera también puede agradecer que yo pida algo. Claro. Y la capacidad de petición, además, es una herramienta comunicacional súper fuerte. Saber pedir, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Como también saber qué ofreces al resto. Bueno, ese fue un trabajo que para mí, hasta el día de hoy, lo recuerdo y lo sigo trabajando porque van apareciendo otras. Pues. Bueno, justamente eso te iba a preguntar. Yo creo que a mí me pasaba algo muy parecido a lo que te pasaba. Muy parecido. Pero con la sensación de que estoy molestando. Sí, claro. Uh-huh. Es que es también, sí. Ah, ya, bueno. Sí, entonces yo trabajo en eso y lo he trabajado yo a manera de mi modo, pero siento como que no, o sea, como que hay momentos en que logro ese cambio así, pero por instantes, pero después vuelvo a lo mismo. Entonces, este trabajo es un trabajo permanente que tú puedes, o sea, un paciente que llega a pedirte ayuda, por ejemplo, en este caso, para un cambio de creencia tan potente, en algún momento yo como paciente tengo las herramientas para poder trabajar y seguir en el fondo en eso yo de manera autónoma. Sí, mira, lo primero, Dani, que te diría es que primero parte como por definir la creencia y desde el lenguaje, que es lo que obviamente nos estructura además nuestro cerebro, es como hablar desde el quiero hacer el cambio. No es que debo hacerlo, porque no debes, ni tampoco tienes. Es bueno, querer, ¿no eso, es ya, cierto? eso ya es técnica. Eso lo no, eliges. Eso ya es técnica. Eso desde el lenguaje, ¿no? Ya. Es como decir, primero, habla, yo quiero hacer este cambio, ¿ya? Luego, los procesos de cambio de creencia tienen que ver, al igual que cualquier cosa en la vida, tú tienes que repetir y como volver a hacerlo. Y el trabajo es muy consciente. Yo siempre digo, no pensemos que las cosas nunca más nos van a volver a pasar. Va a volver. Aparecen, porque es parte de esta integración de luces y sombras que tenemos, porque eso es lo que somos, ¿no? A eso quería llegar. Exacto. Van a volver. La diferencia es que con un trabajo personal tú sales más rápido. La vuelta que te das es más corta.
De momento que ya lo tienes consciente, tú dices, ok, esto es mi creencia. Esta es mi creencia, esto no es real, yo no estoy molestando, ¿no es cierto? Esto es parte de mi creencia. Entonces me desafío a hacer el ejercicio de hacer una petición e incomodarme en que voy a sentir que voy a molestar. Y eso es un trabajo consciente que se hace en un cambio de creencia. Es hacer lo contrario, es empezar a practicarlo, porque natural no te fluye. Totalmente, ¿no es como la respiración. Exacto. ¿No es cierto? Tal Como cual. la respiración. Cuando voy caminando, yo voy tratando de mantenerme consciente. Consciente, Y conocer para tener este flujo óptimo de respiración y no cansarme y que no me den puntadas y qué sé yo. Claro. Y a pesar de que llevo no sé cuánto tiempo conectada con el tema de la respiración, a veces me pillo y estoy inconsciente. Exactamente. Entonces estás en el automático. Y luego, en la conciencia, vuelves. Está súper interesante. Vamos a ir a una pausa. Así que volvemos Un pequeño pronto. descansito. Súper. Y volvemos. Estás escuchando Frecuencia Sana. Un podcast de Satori 360. Volviendo a esta segunda patita con Erika y la programación neurolingüística, Erika, te queremos pedir si nos puedes contar un poquito de forma más detallada y explícita qué es una creencia. De pronto esas palabras son alejadas todavía de las personas que nos están escuchando, entonces que nos dieras un ejemplo y que más o menos pudieran las personas sentirse identificadas con qué creencia a mano están funcionando. Súper. Buena acotación, porque empezamos a hablar de creencia y de alguna manera no definimos lo que es una creencia. Así como en términos simples, las creencias son esos pensamientos poderosos que están instalados normalmente en nuestra primera infancia y que damos como verdaderos. Y que son generalmente heredadas por las personas cuidadores, nuestros padres, profesores, en fin. Y tenemos creencia de todo, literalmente de todo en la vida. Por ejemplo, que para estas creencias, estas frases que teníamos muy de mi generación, como el que te quiere te aporrea, o para ser bella hay que ver estrellas, o que, que si tú haces tal cosa significa esto. O sea, todo lo que tiene que ver con este pensamiento instalado, poderoso. Hay creencias sobre el dinero, tenemos creencias sobre las relaciones, tenemos creencias del mundo, de la vida, creencias sobre la muerte, en fin. También como con las habilidades, ¿no? Por Por ejemplo, yo soy malo en matemáticas. Yo soy malo, tal cual, súper buen ejemplo. Yo soy malo en matemáticas, a mí esto me va a costar mucho, yo no sirvo para tal cosa, esto no es para mí. Es una frase muy clásica. No, es que esto de... La vida es difícil. La vida es difícil, esto de ser independiente, no, esto no es para mí. Opa. Claro. Estoy muy viejo para eso. Estoy muy viejo para encontrar trabajo, estoy muy joven para esto. No, es que para esto hay que tener otro aspecto físico. En fin, mira. Claro, o para conseguir lo que quieras tienes que trabajar duro. Exactamente. Esas creencias súper instaladas que además son súper generacionales. Yo recuerdo la época de los 80, 90 a los papás, a los profesores diciendo cosas y repetidas, o sea, como que en el contexto que ibas te iban diciendo que, bueno, la vida es un esfuerzo, o sea, hay que sacrificarse para tener lo que quieras tener. Entonces, inmediatamente creemos que el trabajo es esfuerzo, que el placer es para pocos y que el bienestar no te pertenece, digamos, porque la vida es sacrificio. Claro. O que el dinero es malo. O que el dinero es malo. Sucio. Claro, Sí. totalmente. Entonces, todas esas creencias que estamos tan instaladas que el cerebro no hace la distinción entre lo que es real a lo que es ficticio. Entonces, si tú le hablas y te hablas a ti mismo, a ti misma, digamos, con un lenguaje más posibilitador, el cerebro lo hace como verdadero. Pero si te estás reforzando lo contrario... Y en la programación neurolingüística, estas creencias limitantes, ¿cómo las transformamos para que sean expansivas, para que nos faciliten la vida? Bueno, es un trabajo, yo te diría que no menor en términos de tiempo, ¿ah? O sea, alguien que espere hacer un cambio de creencias rápidamente, yo le diría, no es que no pueda pasar, obviamente siempre puede suceder dependiendo de la disposición y la capacidad de conciencia y trabajo que la persona tenga. Pero sí es un proceso, porque las creencias limitantes, primero hay que saber de dónde vienen, o sea, como las causas, ¿ya? Luego saber también qué criterio o valor, o sea, qué importancia le damos a esa creencia en nuestra vida, porque de pronto la tenemos tan instalada, pero si nos hacemos la pregunta, oye, ¿me importa tanto esto? A lo mejor es no tanto.
Y puede ser obviamente mucho más fácil después hacer el cambio. También hay que revisar cómo nos damos cuenta, o sea, qué evidencia hay de que esa creencia existe en nosotros. ¿En qué contexto? Como la que yo les contaba. Yo me daba cuenta que no pedía ayuda, entonces resolvía todo en la vida y el resultado fue cansancio. ¿Ya? Y luego ver, claro, qué consecuencias ha tenido esa creencia, porque cuando nos damos cuenta que una creencia tiene una consecuencia que no está jugando a nuestro favor, es mucho más fácil tomar la decisión de querer cambiarla. Y ahí viene este trabajo sistemático de empezar a realizar lo contrario a la creencia y desafiarse. Por eso te digo que es un trabajo de desarrollo personal muy Justamente potente. hablábamos de eso, de la constancia, en el tiempo, o sea, trabajarlo constantemente, sin pensar que si alguna vez vuelve a aparecer, es como si hubieses perdido la batalla o como nada de lo que hiciste funcionó. Exactamente. Las cosas van a seguir apareciendo en la vida, siempre. Nuestras luces y nuestras sombras son parte también de lo que somos, y es una forma de hacer una integración que se llama integración de polaridades, o sea, somos luz y sombra siempre, en general. Entonces, cuando encontramos o nos pasa que volvemos a repetir un comportamiento, no hay que desanimarse, es volver a recordar el ser consciente y poder hacer, obviamente, esta reversa, digamos, decir, ok, esto es una creencia, colocarla en su lugar, enfrentarla, mirarla, observarla y luego aceptarla también. Hacerse cargo. Hacerse cargo. El azteca. El hazte cargo. Eso es muy de la terapia de la Gestalt. Tú tienes este comportamiento, te pasa esto, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y en PNL también es como con lo que tengo, ¿qué hago? No desde el lugar de lo que no tengo, no logré. Hoy día con esto que tengo, con este aprendizaje que tengo, con esta conciencia que tengo en mi creencia, ¿qué hago? Y ahí entra la capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es de decidir. Claro. Si yo quiero esto o no quiero esto otro, ¿ya? Entonces, el trabajo es constante, es permanente. Yo creo que en eso estamos en este plano, pues como ensayo-error, seguir aprendiendo. A lograr nuestro mayor potencial. Totalmente, sí. Si yo te pregunto a ti, llegó Erika, me gustaría que trabajáramos, por ejemplo, no sé, poder cambiar mi relación, por ejemplo, en el trabajo, supongamos. ¿Cuánto dura una terapia, este coaching contigo? ¿Tiene como un parámetro específico de mínimo y máximo sesiones? ¿Cómo funciona? Ya, mira, Caro, bueno, es un poco difícil de responderte a lo mejor de una manera muy concreta esa pregunta, pero está súper buena porque efectivamente lo que te podría decir es que, bueno, primero el trabajo es personal, ¿ya? Entonces todo va a depender de la disposición, del querer, lo que estábamos hablando, de esta intención que cada persona tenga. Sin embargo, mi propuesta es que lo ideal, que cualquier proceso generativo o de cambio de conducta o pasar de este estado actual a este estado deseado, sea un proceso de al menos, nunca menos de 3, no pasa nada con 3, y por lo menos 6 sesiones. Es un escenario ideal y de ahí, bueno, uno puede ir haciendo este seguimiento, este chequeo, que a lo mejor va distanciando las sesiones. ¿Por qué? Y tiene un sentido esto, porque en las primeras sesiones lo primero que uno hace es como el diagnóstico, es como conocer a la persona, saber en qué está, cuáles son sus dolores, digamos, y eso toma tiempo. Y luego viene el proceso ya de instalar los cambios y aplicar estas tecnologías, aplicar estos ejercicios que te hablaba. Así que lo ideal es como tomar el compromiso de al menos unas 6 sesiones. Sí. Eso te diría que es como el piso. ¿Cuál ha sido tu experiencia más motivadora como terapeuta? Porque tienes harto recorrido. Sí, sí, y que son todas muy, es que pasa algo que los psicólogos también, que yo he escuchado de los psicólogos y a mí me ha pasado a mí como paciente, digamos, y es que uno en general cuando hace acompañamientos espejea mucho, digamos, todo lo que tú a veces estás escuchando, viendo a la persona, te pasa a ti o te ha pasado a ti. Entonces es una forma súper bonita de mirarte también, ¿ya? Y ahí uno dice, hoy esto nada es casualidad,
qué heavy que me está tocando ver este tema, que es algo que a veces me está pasando a mí o que yo lo tengo oculto y aparece ahí. Ahora, yo diría que en mi experiencia lo más bonito que me ha tocado es que he podido acompañar a jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres. O sea, me alegra de no tener, que para la gente que se trabaja en marketing, comunicaciones, puede encontrar aberrante lo que digo, pero a mí me alegra no tener un público tan específico. Un público tan específico como esta cosa del nicho. Yeah. Sí, que siento que a mí me limita, porque Claro. yo creo que el proceso de acompañar no tiene género, no tiene edad. Es estar con otro ser humano y patrocinarlo y acompañarlo. Y entonces, eso ha sido para mí súper bonito. He escuchado cómo ven los hombres Uh-huh. ciertas cosas de la vida y cómo también lo puede ver una mujer que es adulto mayor. Eso para mí ha sido súper, súper generoso de que me, Oye, ¿y que me haya te ha pasado. tocado trabajar con gente con discapacidad, con algún tipo de discapacidad? Sí, claro. Es que yo, Dani, fui directora de una fundación de personas adultas con ya, discapacidad cuéntanos intelectual. eso. Wow, qué Claro, bonito. entonces ahí entré a este mundo. Bueno, ese trabajo fue mi despertar de conciencia. Yo entré el 2010 a trabajar en una fundación en Quilpué que trabaja con la inclusión de personas adultas con discapacidad. Tuve como 6 o 7 años y ahí trabajé con ellos y con las familias. Y ese fue como mi despertar de conciencia cuando me di cuenta que por ahí iba mi camino, mi vocación. Y luego de eso seguí trabajando con una fundación para la inclusión laboral de personas con discapacidad y ahí trabajé con las personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidades y con los equipos de trabajo que reciben por la ley de inclusión a personas con discapacidad. Así que, qué bueno que me lo recordaste, ese es mi mundo fascinante, ese es como el despertar que tuve en la adultez gracias a ese trabajo. ¿A qué te dedicabas antes? Trabajaba en una oficina, una cooperativa de vivienda, ejecutiva de programas habitacionales, también trabajaba con personas, pero mucho más estructurado, mucho más... Otra dinámica. Otra dinámica, claro, y a pesar de que tenía mucho sentido, un sentido social, que eso es lo que me ha atravesado un poco en mi vida, el trabajo más como desde lo social. Pero ya después de entrar al mundo de las fundaciones, de trabajar directamente con las personas, y como ser un poco más multifacética, digamos, eso fue súper. Así que hoy día, por eso te digo, yo creo que por ahí, y súper buena, Dani, tu pregunta, porque yo creo que por ahí viene lo que yo te decía de que no tengo como el público objetivo, como decía la Caro. O sea, no, que tengo que trabajar solo con mujeres que... Es muy amplio. Para mí es difícil, para mí es súper difícil como encasillarme, fíjate. Porque en esta dispersión natural y además en este amor a la diversidad, no siento que tenga que encasillarme. ¿Alguien quiere trabajar un estado interno? Bueno, veamos qué se puede hacer. Oye, ¿y cómo? Porque haces muchos talleres, Ujú. talleres grupales, Sí. con hartos participantes. ¿Qué Sí. consisten esos talleres? Cuéntanos un Mira, poquitito esos así. talleres los empecé a hacer no hace mucho, después de la pandemia, cuando volvimos a la presencialidad, porque uno son los talleres de equipo de trabajo. Ya que esos son empresas, organizaciones, que te llaman para trabajar la comunicación, cuidado de equipo, en fin. Y que yo lo hago a través también de las técnicas de PNL. Ahora, los talleres abiertos normalmente tienen que ver con desarrollo personal, donde yo aplico una tecnología de PNL, pero a grupos. Por ejemplo, transitar por las energías de los arquetipos. Entonces ahí individualmente y grupalmente se trabaja estados internos donde has pasado por diferentes arquetipos para llegar obviamente a un proceso más de transformación, o la travesía del héroe y de la heroína también para potenciar desafíos. Entonces se hace un trabajo individual pero también un compartir grupal, que al final es lo que yo siento, o sea, creo y siento que las personas hoy día buscan, que es como estar en una cosa más colaborativa, en un compartir, en poder también tener un espacio como de conversación, como de poder hablar de lo que les pasa. Y esos talleres son abiertos a la comunidad, o sea, los promocionamos, lo hago con una partner que es psicóloga y coach ontológico, así que armamos unas dinámicas re entretenidas y son talleres de 3-4 horas, en que se hace este recorrido así como
para hacer un trabajo de autoconocimiento. Yo tengo pendiente Sí, la participación. bueno, a la próxima las dos súper, hiper invitadas. Muchas gracias. Sí, con esta cosa de los encuentros grupales, creo que estamos entendiendo que nuestro crecimiento también está en el compartir, Sí. ¿no es cierto? Está en el otro. Sí. Es el que conocer, Crecemos en comunidad. Sí, o sea, es que eso es un mirando al poco, otro. claro, esta Me cosa espejeo en el otro cuando totalmente. no puede ser solo. Claro, más colaborativo y te das cuenta también que lo que te pasa a ti le pasa al resto de la humanidad. O sea, que hay muchas más comunidades de las que uno cree y Claro. muchas más comunidades a las que uno puede pertenecer y a las que puede participar. Y eso es súper bonito. Y además tener como la capacidad de abrir y sacarnos estas máscaras que todos tenemos nuestros personajes instalados, po. Claro. Es que yo soy la coach, yo el psicólogo, es que sí, es un rol, pero no te define. No eres solo una cosa. Hay que integrar todo lo que somos. Y en lo que somos aparecen, como te decía, las luces, las sombras, los términos medios. Y ese compartir es muy rico. Te das cuenta que lo que te pasa a ti le pasa a otro. Te das cuenta también que eres capaz de verbalizar a veces lo que te pasa en un espacio de mucha contención, de mucho cuidado también, y donde la persona comparte lo que quiere compartir. O sea, efectivamente no se transgrede nada que alguien, por supuesto, no esté lista o listo o que quiera compartir. Entonces, son muy bonitos, fíjate. Me genera mucho entusiasmo cuando logramos hacerlo. Sí, ¿funciona cada cuánto tiempo estás haciendo talleres? Mira, súper relativo. Ahora yo creo que ya no lo hago hasta el próximo año, a menos que, porque ya es como, no sé, siento, y eso no sé si les pasa, pero a mí me pasa que siento en qué momento llegamos A octubre. a octubre. Por favor, avísenme en qué momento llegamos a octubre. Sí, ha pasado Sí, volando, ¿no? volando. Entonces Sí. ahora como que mi cierre de año también, otra cosa que yo creo hoy día, que una de mis creencias que aprendí es que la energía a veces es escasa y hay que dosificarla, hay que saber dónde colocar las energías. Claro. Entonces hoy día, claro, tengo que hacer un cierre y eso significa también ver varias áreas en las que estoy, planificar también un poco lo que va a ser el próximo año. Pero bueno, si surge algo, les aviso y feliz Sí. de que Esta podamos compartirlo. Terapia la puedes hacer online, la haces online también, Sí, súper. virtualmente. Mucho online. Ya. Hoy día las personas se acostumbraron al Sí, online. es como la nueva... Sí. Y como que yo al principio me resistí mucho, me resistí, me costó, no fue fácil para mí. Tuve que resetearme ahí harto y como empezar a lo que te decía, a desafiar esa creencia de que si uno es presencial no funciona. Porque Claro. además la PNL son ejercicios que trabajas con psicografía, que significa que trabajas con movimientos. Avanzas, que para atrás, que para adelante, que ponte un costado, que tus brazos, que un símbolo. Entonces yo decía, ¿cómo hago esto en cámara? ¿Cómo logro llegar? Y bueno, me resistí, te digo yo, fácilmente como un año y tanto que estaba muy, muy resistente a hacerlo online. Y de pronto dije, ya, no, bueno, es que es como... ¿Y fue ese periodo de pandemia? Todo el Ahí periodo de estuviste... pandemia, sí, porque había hecho cosas antes y todo presencial y me gusta la presencialidad. Ujú. Me gusta ver... Sí, pues a todos nos gusta la presencia. Sí, y yo tengo O sea, que yo creo observar que quizás mucho. por generacionalmente, porque los jóvenes hoy día, para ellos la virtualidad es Totalmente. ganar tiempo, ahorrar dinero Mm. y aprenden Súper de acuerdo. Sí, Lo que pasa es que a mí me pasaba y decía, ¿cómo voy a poder observar la comunicación no verbal, por ejemplo, que Claro. para mí es fundamental? Tengo que ver las piernas, si Mm. los mueve las manos, qué pasa con las manos, qué pasa con la corporalidad. Entonces, por eso te digo que para mí fue súper difícil hasta que tuve que desafiarme también y decir, bueno, esto es una creencia que no me está funcionando porque me estoy perdiendo de hacer muchas cosas y no me adapto yo Claro. a que esto online. Y hoy día ya no, ya incluso ya me equipé, que la cámara mejor, que el Claro. mejor lugar, ya, Va ya me entregué y dije, bueno, ya estamos ya. La oficina Claro. virtual. La oficina virtual, sí, que me puedo conectar en cualquier parte. Hoy día le tomo hasta el gusto y digo, ya, bueno, es una súper oportunidad. Oye, y ahora mirando como este cambio y expansivo de tu vida, ¿cómo impactó en tu círculo cercano esta nueva Erika cuando ya ahora aplica todos los días la PNL? Sí, es muy loco eso porque una de las cosas que yo intento de verdad todos los días, desde un trabajo muy consciente y personal, es no apoderarme de ningún personaje, ¿ya? O sea, sigo siendo la mamá, la hermana, la amiga y no andar como con esta cosa
como con el turbante y el como si yo fuera una gurú. Nada de eso, por favor. No es así. Pero sí, bonita tu pregunta, porque efectivamente yo creo que lo que más les ha impactado es que me ven muy feliz. Y yo creo que eso se irradia, que no me había dado cuenta, que ellos me ven muy feliz y como encontrada en el tiempo, en mi adultez, con otra madurez y en otro momento de la vida, donde me pude encontrar como con la vocación, con el propósito. Yo estudié Relaciones Públicas en su tiempo, pero una carrera que estudié porque no entré a otra cosa. Ya. Y recuerdo perfecto que mi mamá me dijo, yo te veo ahí. Y yo dije, ok, si me ven ahí, mi mamá, dije yo, bueno, y estos 4 años, puedo. Entonces, para mí ha sido muy gratificante encontrar en el tiempo como el talento, la vocación, para lo que puede ser buena, con mucha humildad, pero para lo que uno pueda fluirle más y donde además puedes hacer un aporte. Entonces, yo creo que el impacto es ese. Me ven una Erika mucho más feliz y con mucha más convicción de las cosas que hago. Qué lindo mensaje ese, ¿no es cierto? Para quienes, porque en mi caso, bueno, ahora estoy retomando un poco el tema de las comunicaciones, pero en mi caso fue algo igual parecido. No entré a estudiar eso que estudié porque estuviera súper, hiper convencida de que era lo que quería hacer por el resto de mi vida, y en el camino me fui encontrando con otras cosas. Es un lindo mensaje para quienes no están todavía convencidos. Y que siempre es tiempo, además. Yo creo que las personas vamos evolucionando, mutando y darte la libertad de poder explorar esas diferencias de uno misma y dejando atrás. Porque esas etiquetas también nos limitan, ¿cierto? Totalmente. Y de repente familiarmente se traspasan generaciones. El abuelo y el tatarabuelo abogado, por tanto hasta las generaciones hacia adelante tienen que seguir siendo abogados. Entonces, totalmente. Hay una frase muy entre el legado maravilloso de Claudio Naranjo que nos dejó, que él dice, porque él trabaja con todo esto del enneagrama, de los números, de la personalidad. Bueno, no sé si lo han escuchado, pero si no, pueden googlear a Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, y él dice que entres en el fondo en un proceso de conocimiento, que es súper bueno que te conozcas, ¿ya? Pero que no te definas, no te quedes con una definición, muta las veces que sea necesario. Y eso es otra cosa que cuando la leí, la incorporé, también dije, esto es maravilloso, o sea, hoy día estoy acá y mañana puedo estar haciendo pulsera en Orcón y si estoy feliz, bien también, o sea, no sé si me explico con eso, es como muta, porque la vida te va dando otras cosas, te van apareciendo otras posibilidades, aparecen personas en tu vida, otras se van. Y también está bien. Pero entender que eres libre. Exactamente. Que no tienes que quedarte en un rol, en un personaje, en un papel, en una condición. Que puedes transitar. Entonces yo eso creo que para mí ha sido súper bonito. El saber que uno puede ser lo que uno quiere ser. Claro. Y eso se construye. ¿Okay? Y eso está y es interminable. Bien. Y es interminable. Mientras estemos en este plano, a lo mejor a eso vinimos a este plano. Claro. A experimentar, conocer, ¿no? Exacto. A crecer. Erika, nos gustaría contarle a las personas que nos están escuchando dónde te encontramos, cómo podemos saber más de ti. Así que si puedes como darnos detalles. Súper. A ver, me pueden encontrar en Instagram con mi nombre, Erika Herrera Sangüesa, en un ataque absoluto de creatividad. Todo es mi nombre. Mi página web también, www.ericaherrera.cl. Parece que hay un tema de identidad acá. No, pero es más fácil. Sí, es que no, de verdad, fácil. Cuando tuve que hacer esto dije ya, no me voy a complicar, no tenía mucho conocimiento de lo que podía hacer, así que mi Instagram, Erika Herrera, mi página web, LinkedIn también, y ahí salen todos mis contactos y me pueden encontrar y... En fin. ¿Estás con agenda abierta, por ejemplo, para sesiones 1 a 1? Sí, agenda abierta para sesiones 1 a 1, también agenda abierta para grupos que quieran de pronto tener un taller a lo mejor más personalizado, por ejemplo, para conocer la PNL o para trabajar temas de comunicación, comunicación consciente, todas las posibilidades dentro de lo que yo, por supuesto, realizo. Pero ahí en la web y en el Instagram queda súper claro un poco lo que hago y lo que pueden en el fondo solicitarme. Así que bienvenida y bienvenido a todos los que quieran conocer esta hermosa disciplina.
Maravilloso, muchas gracias, Erika, por acompañarnos, por haber confiado, ¿no es cierto?, en este espacio y por haber compartido tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a Que la ustedes. vida te De siga verdad ha sido sonriendo. hermosa la conversación, así es que espero nos sigamos encontrando. Así Un será. abracito a todos. Chao, Dani. Chao, chao, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo pronto. capítulo. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360. Comunicación para el bienestar.